Hoy vamos a conocer, hay 3 tipos de bautismo. Hoy vamos a conocer 2. Está el bautismo en agua, que es un mandato, y eso lo hace un hombre. Eso lo vamos a aprender más adelante. Está el bautismo del Espíritu Santo, que es un regalo que nos da Jesús. Y está el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es la unión con Él para hacer su obra. Y esto lo hace el Espíritu. Y esa es la primera clase, bautismo en el cuerpo de Cristo. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Y dice así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, aquí dice que el cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes conforman un solo cuerpo. Bueno, así es aquí. En el mundo espiritual es igual. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero hay varias personas, pero todas formamos parte de un solo cuerpo. A través de un solo o de un solo espíritu. ¿Quién nos une al cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo. Todos somos parte del cuerpo, la iglesia es uno solo, por eso Él es quien nos une. Quien nos une y quien nos trae. Si usted cree que usted vino para acá solo porque usted lo pensó, está equivocado. Porque quien nos trae, quien nos une al cuerpo, es el Espíritu. Él es el que nos mueve. Él es el que nos mueve. Si nosotros vinimos aquí es porque Él quiso que nosotros viniéramos aquí. Amén. Y cada quien tiene una función en el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene una asignación también. Y todas son muy importantes. Yo siempre he dicho esto. El dedo meñique, mucha gente ni le presta atención. Es una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero muchos lo menosprecian. Bueno, un dedo. Pero sin ese dedo, yo no pudiese mantenerme en equilibrio. Porque justamente ese dedo es el que mantiene el cuerpo estable. Muchas gracias por la palabra. Por eso, todos tenemos una función. Hay funciones que son más llamativas que otras. Por ejemplo, si unos ojos azules siempre van a ser más llamativos que un riñón. ¿Quién ve el riñón? Nadie ve un riñón. ¡Ay, qué bonitos ojos tiene! Fino. Pero no sabemos cómo se ve un riñón. Pero qué importante es tener nuestros 2 riñones. Y sanos, ¿no? Por eso todos somos importantes, iguales en el cuerpo de Cristo. No importa cuál sea la asignación, no importa cuál sea la función, pero todos somos importantes. Muchos, no, yo quiero ser de la alabanza porque la alabanza es importante, pero también es importante el que limpia. También es importante el que atiende afuera. De repente hoy no lo ven porque somos pocos, pero un día vamos a ser muchos. Y entonces, amén. Arrebate un día vamos a ser muchos. Y va a haber funciones para cada quien. Ya entonces no todos vamos a hacer todo. Cada quien va a hacer algo. Pero todos somos importantes. Yo quiero que se graben eso en su mente. Todos somos importantes. La única intención de este bautismo es juntarnos para hacer su misión, para hacer su obra. Si nosotros estamos juntos hoy y estamos viendo esta academia, es para prepararnos, es para hacer la obra de Dios.
Esa es la única intención de este bautismo. Por eso Él nos va a dar talentos y dones, y Él reparte como Él quiere. Pero si nosotros estamos aquí, es para hacer su obra. Diga conmigo, yo estoy aquí para hacer su obra. A veces, mucha gente solo quiere estar en sitios donde los vean. A veces solamente queremos estar, no, yo quiero ser pastor, y si no es pastor, yo no quiero hacer nada. O yo lo que quiero es cantar. Si yo no canto, yo no quiero hacer nada. Pero siempre debemos ocuparnos en ayudar al cuerpo. Imagínense esto. Imagínense por un momento que el recto o la vejiga diga, yo no quiero ser vejiga, o yo quiero ser corazón. ¿Cómo haríamos eco ahí? Porque necesitamos la vejiga para que ella haga su proceso, ¿no? Pero bueno, yo no quiero ser vejiga, yo quiero ser nariz, para que me vean. No vamos a funcionar. Porque la única intención que estemos aquí es que nosotros podamos servir para la obra, sin importar dónde estemos. Y tenemos que estar eso en nuestro corazón, porque si nuestra intención de servir es para vernos, entonces tenemos la motivación incorrecta. Amén. Nosotros somos creados para el servicio ¿de quién? De nuestro creador. El que fabricó este teléfono era para, en su momento, era para el uso de esa persona. Bueno, después lo fabricó para masas, pero en su momento era para el uso solamente del que lo inventó, que era un sistema de comunicación inalámbrico. Esto se inventó para la guerra. En algún momento entendieron que necesitábamos comunicarnos y no, la limitante era el cable. Las comunicaciones llegaban a la medida que llegaba el cable. Alguien inventó por necesidad que necesitábamos comunicación a través de ondas electromagnéticas. Esa persona lo inventó para el uso de él, para su servicio. No sé si me explico. Bueno, así fue Dios con nosotros. Él nos creó para que nosotros le sirvamos y le adoremos. Amén. Y Él nos trajo aquí para un propósito. O sea, Él te trajo a ti para un propósito aquí. Para un propósito fuimos llamados. Porque yo siempre le digo con lo que yo trabajo, les digo, explíquenme cómo podemos responder la pregunta de que de miles o millones de espermatozoides haya sido usted el escogido. Porque no eran millones de usted. No, de los millones estabas tú, estaba yo. No eran millones de Leonardo. No. Hay un propósito. Tiene que haber un propósito. Porque no es casualidad que haya sido usted. Amén. Entonces lo importante de entender es que todos somos parte del cuerpo. Todos somos importantes para la obra. Todos somos importantes para la obra. No importa dónde, pero somos importantes. Y estamos aquí para cumplir un propósito, que es extender la obra de Cristo. Amén. Vámonos para 1 Corintios 12, en el verso 12 hasta el 15. Y dice así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y en todas compartimos el mismo espíritu. Así es el cuerpo. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera,
no formo parte del cuerpo porque no soy mano, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Que todos tenemos una misma visión. O sea, no debo de ser parte del cuerpo de Cristo por querer hacer algo que no fui llamado a hacer. O sea, el ojo no deja de ser parte de mi cuerpo porque hoy quiera ser mano. Todos somos partes y llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. No importa si usted quiere o no quiere. Porque aquí no es un tema de que usted escogió venir. El Señor lo trajo. Usted puede decidir hacer o no hacer la obra. Pero por eso no deja de ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces tenemos que tener claro que todos estamos aquí para hacer la obra de Cristo en este mundo. Tenemos una misma visión, aunque somos diferentes, tenemos comportamientos diferentes, tenemos talentos diferentes, tenemos funciones diferentes, pero todos tenemos una misma visión, que es hacer la obra de Dios. Amén. 1 Corintios 12, verso 19 hasta el 25. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no necesitan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Qué entendieron? Nada. Yo le voy a explicar lo que él dice aquí. Él dice que él nunca la mano le va a decir al cuerpo, yo no quiero hoy ser mano. O no me interesa la cabeza. Porque la mano no se va a mover sin la cabeza. Todos dependemos de todo. O sea, cuando usted se golpea el dedo meñique, usted siente ese dolor en el dedo, en la pierna, en el corazón, en la cabeza y hasta la boca habla. Hasta la boca habla. O sea, todo su cuerpo se estremece. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que Dios nos ama a todos por igual. Todos somos importantes para Él. Él no tiene preferidos. Todos, desde el pastor más ungido hasta la persona más pecadora, es importante para Dios. Y Dios lo ama igual. Así de hermoso es el amor de Dios. Y dice que no podemos menospreciar sin importar, ¿verdad? Porque él dice, en este verso, él está diciendo que hay unas que son más a la vista y por eso la gente se preocupa por cómo arreglarlo. Yo siempre lo voy a decir así. Yo le digo a mis hijos esto, a mi hija en particular y al mayor ya está grande, pues ya aprendió esa lección. ¿Qué importa cómo te veas si no te bañas? Porque podemos andar muy bonito por fuera, pero por dentro
No sé si me explico. Entonces, el Señor lo que nos dice aquí nosotros es que no importa dónde vamos a estar, Él nos ama igual. Él nos ama igual. Porque, y siempre lo digo, mucha gente se esmera por verse con el cutis estirado, mi esposa, maquillada, pero comes una hamburguesa a las 10 de la noche. Muchas mujeres se arreglan para verse muy simpáticas por fuera, pero se beben una caja y media de cerveza en una noche. Igualito le están haciendo daño al cuerpo, sin importar cómo te ve. Todo para Dios es importante. Todos somos importantísimos. Para poder funcionar el cuerpo necesita de todo. Esto no funcionaría nada más con Wilmary predicando. Si no está el de audiovisuales, si no está el del servicio, si no está la alabanza, no podíamos hacer un servicio. Todos somos importantes. Y debe haber un anhelo de parte de nosotros de querer poner mi talento, de querer poner mis habilidades al servicio de la obra. Porque si con 5 o 6 podemos hacer algo, imagínense con 50. ¿Qué no pudiésemos estar haciendo? Todos juntos, unidos, entendiendo nuestras funciones para maximizar la obra de Cristo. Por eso es importante que podamos reconocer que primero estamos creados para servirle a Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo, que Él nos ama igual donde sea que nos esté. Mire, yo me acuerdo cuando yo llegué a mi iglesia, a la iglesia que me enseñó, porque yo soy cristiano desde hace muchos años. Mi mamá me llevaba de los 8 años. Yo conocí a Cristo o la iglesia, pues, desde muy pequeña edad. Pero cuando yo de verdad quise servirle a Dios, fue en Caracas, en la iglesia que nos envió. Y en esa iglesia yo comencé, me acuerdo, yo me lancé, hice mi academia y me pusieron a servir. Y el primer servicio fue limpiar los baños. Yo soy oficial del ejército y yo dejé de limpiar baños hace muchos años ya, tanto en mi casa como en mi trabajo, porque uno hacía ese mantenimiento era cuando uno estaba estudiante, pero ya cuando uno es un oficial no hace eso. Y yo me acordaba dentro de mí diciendo, yo vine a limpiar un baño para acá, no lo hago en mi trabajo, no lo hago en mi casa y lo hago en la iglesia. ¿Sí? Yo cuando quería servir, yo no quería servir ahí. Yo quería servir en otro lado, donde me vieran, pues. O sea, yo me arreglaba, me ponía corbata, un uniforme, para que me vieran, no para estar en el baño, que nadie me ve. Pero así fue. Y ahí trató conmigo el orgullo, trató conmigo el ego. Y salí de ahí, después a barrer el estacionamiento, cuando nadie me veía, porque yo tenía que llegar a las 6, el servicio era a las 8. Yo tenía que llegar a las 6 de la mañana para barrer el estacionamiento. Porque ni siquiera era el que recibía a la gente. ¿Sabe qué? El que recibe a la gente no era yo. Yo estaba por allá escondido con la escoba. Pero era importante, porque la primera impresión que recibían era un estacionamiento limpio. Y yo lo entendí ahí, porque no importa dónde te ponga. Si usted lo hace bien y lo hace para Dios, Dios se va a sentir agradado de usted. Porque lo que importa es hacerlo ¿para quién? Para Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos este bautismo en el cuerpo de Cristo, que está diseñado para ayudarnos a entender
que Dios nos ama, no importa dónde, que Dios nos creó para poner al servicio nuestros dones y talentos que Él nos dio, y que lo único que importa es agradarlo a Él cuando usted haga el servicio. Hay 4 aspectos que yo quiero que usted anote, 4 aspectos para funcionar en el cuerpo de Cristo, 4 aspectos que usted se tiene que aprender siempre. Nunca olvidarse de estos 4 aspectos. Número 1, no menospreciarse a sí mismo. Muchas veces nosotros, bueno, es que yo no sé hacer nada, ¿para qué voy a...? Es que yo no sé hablar. Moisés era tartamudo. Es que yo soy un asesino. Pablo mató. Es que bueno, yo lo que soy es un pescador. Pedro era un pescador. Un simple pescador. Y llegó a ser el pilar para la iglesia de Cristo. Porque el tema no se trata de lo que usted crea de usted. Si Dios lo llama a usted, es porque sabe lo que puede hacer a través de usted, porque Él fue el que lo creó a usted. Entonces, aprenda eso. No se menosprecie a usted. Lo que usted sea, lo que sea, usted se pone al servicio de Dios y Dios, así usted no sepa nada, así usted no sepa leer, o así tú no sepa escribir, así usted no se importa. Si Dios lo puso y usted quiere servir, Dios lo va a empoderar de muchas cosas. Porque es Él, no soy yo, no es mi talento, no es que si yo tengo 2 maestrías, tengo 2 profesiones, pero eso no le importa a Dios. A Dios lo que le importa es un corazón dispuesto a servirle. Y Él lo va a capacitar. Él es el que lo va a dar, porque los dones los da Él. Amén. Número 2, segundo aspecto. Debemos estar alegres por servirle a Dios donde Él nos ponga. Cuando yo entendí esto y yo empecé a disfrutar ese servicio y lo hacía con excelencia, empecé yo a ver transformación en mi vida. Y Él mismo me exaltó. Un día alguien dijo en la iglesia, yo voy a felicitar al que hoy estuvo encargado del baño, porque ese baño estaba impecable. Porque el pastor de mi iglesia también fue militar y él pasaba, antes de entrar a predicar, pasaba revista como un militar. Y veía todos los espacios. Y él vio ese baño, pero baño pues impecable. Ahora, ¿eso lo hizo él? ¿O lo hizo Dios a través de él? Para hacerme entender a mí que no importa dónde. Si usted lo hace de corazón, Él se va a encargar de exaltarlo. Amén. Entonces debemos estar contentos donde sea que nos ponga. Número 3, no debemos menospreciar a otras personas. A veces nos llega gente que bueno, sí, tiene muchos problemas, tiene muchas excusas. Pero es que usted no sabe. Yo les hablaba de la historia de una persona que fue a abrir la iglesia y después ese día un muchacho jovencito recibió a Cristo y después se transformó en un predicador que, bueno, llevó el evangelio a muchos lados. Porque no sabemos quién está sentado en esa silla. Nosotros no conocemos a la gente, pero el que sí conoce a la gente es Dios. Y si Él lo trajo fue por algo. Por lo tanto, no menospreciemos a nadie. A nadie. Y número 4, ocúpate de alguien del cuerpo y alguien se ocupará de ti. Si nosotros queremos ser cuidados, cuida a alguien. Ayuda a alguien. Porque yo siempre, es una ley de vida. Lo que usted siembra, eso cosecha. Siempre vamos a nosotros a recoger lo que nosotros
sembremos. Seguimos en el 1 Corintios 12. Esta vez en el verso 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le honra, todas las partes se alegran. ¿Qué quiere decir esto? En este verso él nos dice que debemos de desarrollar empatía. Cuando un hermano, no es que te pongas a llorar con él, no, pero sí no te aflijas, sino que lo ayudes, ¿verdad?, a pasar ese momento malo que él está pasando. Que tengas esa misericordia de poder ayudarlo con él, de darle un buen consejo, de siempre estar pendiente. De eso se trata. El que cuando dice, si alguien sufre, todas las partes sufren con ella. No es que vamos a sufrir el mismo, es que vamos a estar para tenderle la mano. Esa es la empatía que debemos desarrollar. Y la otra empatía que debemos desarrollar, o no es tanto empatía, más bien no dejar que se desarrolle la envidia. Porque dice aquí, mire, y si a una parte se le honra, todas las partes se alegran. O sea, si a una hay un reconocimiento, en vez de decir, yo sí quisiera que me reconocieran a mí también, es que nos alegremos de esa bendición que él está recibiendo. Es que si hay otro, yo le decía una vez a usted que yo decía, pero ¿por qué a otros bendice, a otros no? Era eso. Yo estaba envidiando la bendición, en vez de estar pendiente de mí. Sí, miren, nunca se compare con otras personas. Usted es una persona especial. Usted es la niña de sus ojos. O sea, así dice la palabra, la niña de sus ojos es usted. ¿Por qué mirar al lado? Usted créase que usted también lo aman igual como a esa persona que la están bendiciendo. Y alégrese por eso. Eso habla bien de su corazón. Nuestro camino, nuestro crecimiento en el camino se va a evidenciar. Es cuando tengamos discípulos. O sea, su crecimiento en el caminar de Cristo se va a hacer tangible es cuando usted tenga un discípulo. Porque ellos van a hablar de usted. Y no es por lo que digan, sino el cómo se comporten ellos. Es como nuestros hijos. Mis hijos son el reflejo de mi esposa y de mí. Si ellos son groseros es porque es que yo y en la casa somos groseros y no le estamos enseñando lo que debe ser correcto. Amén. Por eso es importante que nosotros anhelemos ser transformados y anhelemos ser servidores al servicio de Cristo. En el verso 27, en el mismo Corintios 12, dice así: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y a cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Luego, los que tienen el don de la sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen el don del liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿O somos todos profetas? ¿O todos somos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos el don de la sanidad todos? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. En esta versión no lo dice así, pero en otras versiones dice, tú sabes que hay como un título entre los versos,
hay como un título. En otra versión el título es el amor. Porque no es que no es importante esos dones, porque Él es el que los da. Pero si algo debemos de encarecer, dice aquí que debemos anhelar esos dones para el servicio de Él. Pero Cristo no vino a eso. Él vino a mostrarnos nada más una vida diferente, que es a través del amor. Porque si hay algo que nosotros debemos de procurar, es es reflejar el amor de Cristo. Y Él nos enseña que es mejor, que mucho mejor que cualquier don. Cuando usted lee 1 Corintios 13, porque después de esto viene 1 Corintios 13, y Él comienza ahí, y lo voy a decir en versión Leonardo, dice, qué bueno que usted sea que de milagro, que tenga revelación, que sea un buen maestro, que profetice, y todo eso es buenísimo. Pero si no tiene el amor, de nada sirve. Por lo tanto, lo único que importa, o lo más importante, no lo único que importa, lo más importante es lo que Él nos vino a enseñar, que es la vida a través del amor. Todo lo demás, anhelémoslo, oremos, porque tenemos que servirle, porque queremos servirle. Y si no tiene esas ganas de servirle, ore para que esas ganas crezcan, porque para eso es que fuimos creados. Pero por encima de eso, lo más importante es que usted refleje el amor de Cristo. Y quiero que anoten unos versículos que sean de estudio para su casa. Romanos 12, verso 3 al 11. 12, del verso 3 al 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4:9. Y primera de Juan 4:20. El primer bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo.